evento, este seminario web sobre financiación privada. Mi nombre es Patricia Fraile, llevo trabajando en Archipiélago full time desde enero de este año, pero colaboraba antes desde finales del 2019. Primero presentar el fondo, luego, bueno, pues si quieren hacer alguna pregunta en concreto, ya estamos ahí para contestar. Este es un fondo de capital riesgo, ¿vale? Un venture capital. Lo que nos diferencia a otros venture capital que actualmente existen en España, hay muchísimos, últimamente han salido bastantes fondos. Nos diferencia es que tenemos naturaleza industrial. ¿Esto qué significa? Que detrás del fondo no son inversores financieros, sino que están 17 de los principales grupos empresariales de Canarias, como podrán ver en esta diapositiva, ¿no? Además, están grupos empresariales de todos los sectores que trabajan en las islas, ¿no? que tenemos en las islas. Está evidentemente turismo, pero tenemos de todo, tenemos el Vinter, tenemos, bueno, todos supongo que conocerán a la mayoría de las empresas que están apoyando el fondo, ¿no? Fue una iniciativa al principio de 5 grupos empresariales, sobre todo para dinamizar y potenciar el sector emprendedor o el ecosistema emprendedor innovador de Canarias. Y poco a poco, a lo largo de los últimos, bueno, empezamos en 2018 y en el 2019, en 2020 y en 2021 hemos conseguido ir incorporando nuevos inversores socios al fondo, ¿no? La idea es poder llegar a 20 socios, ese es un poco el objetivo que tenemos y esperamos conseguirlo antes de final de este año. Luego les hablaré un poquito de la tesis de inversión que tenemos, ¿vale? Que está un poco relacionado con los socios que tenemos detrás. Pero bueno, ahora voy a pasar por la siguiente diapositiva un poquito rápido porque ya Jessica dio una explicación fantástica sobre, esto es una pequeña, nada, simplemente explicar las diferentes fases de inversión que existen, pero bueno, que ya Jessica las explicó bastante bien, porque lo que quería era llegar a esto, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros como fondo, como ven, está aquí recogido Family, Friends and Fools, la fase Pre-Seed, luego está la fase Seed y luego ya empiezan las series A, B, C y luego, bueno, pues ya puede ir a bolsa o a una compra, ¿no? Por parte de algún corporate. En el caso de Archipiélago Next, inicialmente como Venture Capital o como fondo de capital riesgo, entramos sobre todo en la fase SEED, ¿no? Y empezamos como fondo SEED. ¿Esto qué significa? A ver, muchas veces el tema de la inversión semilla, ¿vale? Tiene como diferentes, o sea, cambia un poco cada uno qué es lo que considera inversión semilla. Para nosotros, inversión, porque hay gente que dice que es anterior a lo que nosotros hacemos o hay gente bueno, que es posterior, ¿no? Y para nosotros inversión semilla es una inversión cuando hay, ya luego también explicar un poquito más detalle, pero cuando hay una cierta atracción, cuando ya el proyecto ya tiene el producto validado en el mercado, tiene un market fit, cuando ya tiene, y con una valoración mínima y máxima, ¿no? Y nosotros solemos entrar en este tipo de rondas, una ronda de un tamaño determinado y con una valoración mínima y una valoración máxima. Para nosotros eso es fase semilla. En nuestro caso, pues la valoración de la empresa va de 1,5 millones a 5 millones aproximadamente, puede ser un poquito más. Y las rondas suelen ir de 300.000 a 500.000 euros. Para nosotros eso es fase semilla, pero es verdad que según con quién hables, esto varía muchísimo, sobre todo, bueno, pues es diferente en España que en Estados Unidos o que en otros países de Europa. Y luego está lo que es la fase pre-seed para nosotros, ¿no? Ahí sí bueno, que entramos también en algunos casos, ahora les explicaré cómo, y esto es cuando todavía pues es ese momento en el que sí, que hay un producto, un MVP,
hay algo de validación del mercado, pero todavía no existe tanta atracción, la valoración es menor. Y bueno, la gran diferencia que existe entre todas estas fases, ¿no? La de Family, Friends and Fools, fase semilla y fase semilla, básicamente es si el dinero, la inversión que estás levantando, la levantas en equity, ¿no? Con aplicaciones de capital, dando una parte de tu empresa. Cuanto más pronto levantes del dinero, más equity tienes que desprenderte, ¿no? Y con menos porcentaje de la empresa te estás quedando. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor en una fase más temprana vale la pena explorar otros medios de financiación tipo préstamos participativos públicos, como los que comentaban antes de Sodecan. También la Sociedad de Promoción Económica tiene un préstamo participativo muy interesante para empresas que se constituyen en Gran Canaria, o incluso fondos públicos de los que hablaban antes la compañera de Mentor Day, ¿no? de financiación de subvenciones y ese tipo de cosas. ENISA también tiene algunos préstamos participativos interesantes. ¿Esto qué pasa? Que consigues financiación en fases a lo mejor tempranas sin necesidad de diluirte mucho en el capital, ¿vale? Porque a medida que, la empresa va creciendo y la valoración va subiendo, evidentemente la dilución pues, es menor. Bueno, depende de la cantidad que estés levantando, evidentemente. En todo caso, Archipelago Next entra en la fase pre-seed, ¿vale? Donde nos encontramos con aceleradoras, incluso incubadoras, y luego ya en la fase seed, donde vamos como venture capital puro y duro, ¿vale? Les cuento, cuanto más temprana es la inversión, mayor es el riesgo, ¿vale? Esto es un fondo de capital riesgo. Entonces, bueno, pues evidentemente cuando estás invirtiendo en fase pre-seed o incubadora o aceleradora, fase seed, el riesgo es mayor. De hecho, estas cifras son un poco antiguas, pero yo creo que más o menos se mantienen, no varían, porque estamos constantemente contrastando. De una fase seed a la siguiente, bueno, en Estados Unidos en estos números, pero aquí es prácticamente lo mismo, si no peores. De una fase de una ronda a la otra, solamente no llega ni a la mitad de las startups que consiguen financiación en la primera ronda, ¿vale? Y ya una tercera ronda llega a lo mejor un 10% de las startups. Ya no les digo las que consiguen rondas superiores, ¿no? De series A, B, C y D. Claro, a medida que vas avanzando las rondas, el riesgo de que la empresa quiebre es menor, ¿no? Pero también muy pocas empresas llegan a ese unicornio que todo el mundo está buscando cuando invierte en capital riesgo, ¿vale? Nosotros no aspiramos a que todas las empresas en las que invertimos lleguen a ser unicornios, pero sí que aspiramos a un multiplicador, bueno, pues un por 4, por 5, incluso un por 10, ¿vale? Por debajo de eso, pues ya no nos hace cumplir con nuestros objetivos de rentabilidad. Por eso buscamos empresas que crezcan no de manera lineal, ¿vale? Hay empresas buenísimas que tienen unos objetivos de crecimiento lineales. Nosotros estamos buscando empresas que crezcan exponencialmente, ¿no? Que donde una empresa de un año al siguiente pueda crecer un 40%, nosotros estamos buscando multiplicadores de un por 4, ¿no? O sea, de un año para el siguiente que crezcan por 400%. Por eso, bueno, pues si inicialmente nuestro objetivo cuando se constituyó el fondo en el 2018 era invertir en startups canarias, para un poco apoyar el ecosistema emprendedor en las islas, no habíamos conseguido invertir con estos objetivos de rentabilidad, no habíamos conseguido encontrar ninguna empresa de origen canario para poder invertir como venture capital, ¿no? Que fue un poco pues por lo que surgió todo esto. Así que por ello hemos cambiado, o sea, dentro del propio fondo hemos
dado un paso hacia atrás, que es lo que le comentaba antes. Ahora mismo no invertimos solamente en fase seed, sino que también invertimos en fase pre-seed, incluso en incubación, ¿no? Hace un par de años pusimos en marcha un programa de aceleración en colaboración con Connector, que es una aceleradora de Barcelona muy buena, que tiene presencia en muchísimas regiones, buscando proyectos que estuvieran en una fase anterior, incluso bueno, eso, a la pre-seed, pero que, bueno, que necesitaran ese apoyo financiero y de mentoría un poco para acelerar, ¿no? O sea, que tenían un MVP, que habían validado en cierta medida en el mercado, pero que todavía les faltaba ese empuje, ¿no? Para que efectivamente crecer. El programa, la verdad que primero no conseguimos suficientes proyectos canarios que meter en el programa de aceleración. De hecho, teníamos que haber apoyado 10 proyectos, finalmente apoyamos 8, de los cuales canarios había 5 solamente y actualmente sobrevive 1. El resto de los proyectos que se apoyaron, bueno, pues sobrevive uno de Península, de Barcelona, que hemos hecho un follow-on y seguimos en él. Y el resto pues están muy enfocados al sector turístico y con todo el tema de la pandemia pues han caído, que es lo normal. Es lo normal, si bien los números anteriores que les comentaba de fracaso, ¿no? de los proyectos que se apoyan en estas fases tan iniciales, pues es bastante normal. Como vimos que en el programa de aceleración no éramos capaces de conseguir buenos proyectos canarios que acelerar, dimos un paso hacia atrás y creamos un Venture Builder. ¿Qué significa esto? Yo me imagino que lo conocerán, pero bueno, en todo caso les explico que es crear un proyecto desde cero. Ahora mismo estamos apoyando proyectos que no existían, o sea, simplemente teníamos un reto de alguno de nuestros socios, hicimos una recopilación de retos de los socios del fondo e intentamos crear equipos, ¿no? con talento tanto de aquí como de fuera para que dieran respuesta a estos retos y si veíamos que el tema tiene sentido, que el socio lo apoyaba, pues la idea nuestra era apoyar financieramente y bueno, no solamente financieramente, sino con todo tipo de soporte como una incubadora, ¿no? Incubar este proyecto. Este Venture Builder, la verdad que ha tenido un buen resultado porque actualmente, luego lo verán, tenemos varios proyectos ya apoyados dentro de los que se desarrollaron dentro del programa. Lo que pasa que sí que lo que no hemos conseguido, lo que no conseguimos fue que estos proyectos respondieran a retos de los socios, sino que fueron proyectos que nos traían los propios emprendedores suyos, ¿no? Ideas suyas que venían en un PowerPoint, o sea, son proyectos que están en fase PowerPoint, incluso a veces ni eso, ¿no? Y lo que sí que la condición que sí que poníamos para apoyarlos y para invertirlos es que tenían que constituirse en Canarias, ¿vale? Entonces, una vez que se tomaba la decisión de invertir en ellos, hasta ese momento, ¿no? Hasta ese momento se podía seguir el programa de mentoría y todo desde en remoto, y sobre todo porque todo se ha hecho en época de pandemia, pero sí que es verdad que una vez que se decidía invertir en el proyecto, este tenía que estar constituido en Canarias. A día de hoy hemos conseguido invertir en 4 proyectos dentro del Venture Builder, 2 de ellos eran emprendedores de fuera de las islas que se han trasladado a Canarias y 2 de ellos son promovidos por emprendedores canarios, ¿vale? Y luego está lo que es la inversión en fase seed que les comentaba antes, que ahora les explico un poquito más también. Bueno, les amplío un poco lo que buscamos con inversión en fase seed, ¿vale? Lo normal es que, como decía, tienen que ser proyectos digitales, disruptivos, eso sí, no tenemos sectores, no tenemos una selección de un sector, ningún vertical, porque como ya les dije, los socios que están detrás del fondo están en todos los sectores y uno de los objetivos que nos pusieron, ¿no? cuando empezamos todo esto
es que teníamos que intentar, aunque no es obligatorio, pero sí que nos gusta, generar sinergias, ¿no?, entre las startups que invertimos y los socios, de alguna manera que puedan ser clientes o que puedan ser colaboradores, que se puedan hacer algún piloto, que puedan desarrollarles de alguna manera alguna tecnología. Eso lo buscamos, no es condición sine qua non, tenemos invertidas que no tienen absolutamente nada que ver con ninguno de nuestros inversores, de nuestros socios, pero sí que nos gusta porque sobre todo entendemos que la financiación está muy bien, que ayudar a las startups con financiación está muy bien, pero con clientes es mucho mejor, ¿no? Y si conseguimos abrirles el mercado de Canarias, pues todavía mucho mejor, y sobre todo porque también uno de los objetivos que tenemos, y en eso coincidimos con Proesca y con la Zona Especial Canaria, es la atracción de startups a las islas para un poco ayudar a potenciar el ecosistema también, ¿no? O sea, traer ese talento emprendedor, startupero que llamamos, a Canarias. Y entonces, bueno, pues una manera de hacerlo es atraerles a través bueno, pues de esas sinergias con los propios socios, ¿no? Con nuestra, que yo creo que es bastante potente. Lo que pasa que, bueno, que duda cabe que la colaboración Startup Corporate siempre es un poco complicada, pero seguimos, estamos ahí y bueno, ya se están haciendo cositas. Luego, bueno, pues el tema del equipo, evidentemente, o sea, no invertimos en fase seed si no hay un equipo dedicado al 100%, y de hecho nos puede gustar mucho un producto, pero como o sea, una solución o un proyecto, si el equipo no está a la altura, no invertimos en él, ¿vale? No, nosotros hacemos una due diligence antes de tomar una decisión de inversión bastante exhaustiva con directivos de nuestras empresas socias. Directivos me refiero, pues, directores de recursos humanos, directores financieros, director de marketing y comunicación, director legal, y la parte de recursos humanos es bastante importante. Nosotros valoramos a los CEOs, los valoramos pues bastante, o sea, y puede no gustarnos mucho un proyecto, pero si el CEO está muy bien valorado, que nos ha pasado, invertimos en el proyecto, aunque no creamos tanto en esa solución, en ese producto, pero sí que creemos en el equipo, ¿no? Pero también lo contrario, como venga un proyecto buenísimo, pero el CEO o el equipo que tiene detrás no veamos que no está a la altura, pues no nos metemos. Bueno, también, o sea, lo que les decía antes de una atracción mínima, buscamos un MRR superior a 10.000 euros y un crecimiento del 20%. Bueno, el 20% anual mínimo, pero nos gusta que sea mayor, como les decía antes, un 40%. MRR supongo que es el ingreso mensual recurrente, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues es fácil verlo, por ejemplo, en un SaaS, que tienen que pagar un fee mensual las empresas, ¿no? O si estás dado de alta una suscripción, ese tipo de cosas, ¿no? En otros negocios a lo mejor no hay MRR, pero bueno, sí que lo que nos gusta es que haya un ingreso, que no quiere decir que ganen dinero. O sea, normalmente invertimos en proyectos que pierden dinero, que el EBITDA es negativo, ¿vale? Por eso necesitan levantar financiación, pero sí que nos gusta que haya una evolución positiva o del MRR o de los ingresos, dependiendo del tipo de negocio. También hemos invertido en proyectos que no han empezado a facturar, o sea, no somos, esto es nuestra tesis, pero no somos tampoco muy talibanes con esto, sino, como les decía antes, valoramos también el proyecto y el equipo sobre todo, ¿no? Si vemos que el equipo, porque hay proyectos que hay que trabajarlos mucho y desarrollarlos mucho tecnológicamente antes de que puedan llegar a mercado, ¿no? En este caso, pues nos podemos plantear invertir en ese proyecto, siempre que haya un buen equipo detrás. También otra de las cosas que no solemos invertir en hardware, pero también hemos invertido en hardware. O sea que ya ven que no hay nada escrito en piedra, ¿no? O sea, intentamos estudiar todos los proyectos que nos vayan llegando. Lo que valoramos también es el potencial de crecimiento que tienen. Y el hardware, ya les digo, siempre y cuando esté muy metido el software también, ¿no? Puede haber hardware, pero que tiene que haber también software detrás.
Nos metemos como un equity, con ampliaciones de capital o con notas convertibles, que normalmente las convertimos después en equity, esa es la idea, ¿no? Depende en qué momento de la ronda entramos, podemos entrar con una nota convertible, ya directamente vamos a la ampliación de capital. Y lo que sí que ofrecemos, que es lo que le comentaba antes, y por eso nos gusta que tenga algo que ver las inversiones, o sea, los proyectos tengan algo que ver o que puedan serle útiles a nuestros socios, es que les ponemos en contacto con nuestros socios e incluso, bueno, pues alguna reunión comercial o de desarrollo de negocio. Bueno, no aún, cerramos constantemente, estamos constantemente pasando oportunidades a los socios y bueno, y poniéndolos en contacto. La parte comercial no la llevamos nosotros, pero sí que hacemos ese esfuerzo, ¿no? Y luego la otra cosa que intentamos hacer por los proyectos que apoyamos, por las participadas, es ponerla en contacto con redes de inversores expertos, ¿no? Tenemos ya, después de estos 2 años con los que llevamos Javier y yo, mi compañero en el fondo, hemos hecho una red de inversores con los que tenemos muy buena relación en todo tipo de fases, tanto en fases más tempranas como igual que nosotros, como más adelantados, ¿no? Y en función de las necesidades de las nuevas rondas de financiación que tengan, o de la actual, en la que estamos nosotros, que tengan nuestras participadas, pues les intentamos echar una mano para que puedan cerrar ronda. Quería complementar un poquito, porque me imagino que es interesante tener esta información, lo que comentaba Jessica antes, ¿no? Que nos hizo ahí una explicación súper interesante y exhaustiva sobre el tema de las diferentes líneas, ¿no? De las diferentes posibilidades de financiación privada. Y quería comentarles que en España, por ejemplo, que por mucho que el proyecto sea canario, yo creo que tenemos que salir de Canarias también para buscar financiación, porque aquí somos poquitos los que estamos y no con las rondas, por ejemplo, nosotros, para que tengan un ejemplo, nosotros entramos, lo que os decían, en rondas que van de 300 a 500.000 euros, incluso 1.000.000, y nuestro ticket es 100.000 euros, con lo cual siempre vamos coinvirtiendo, siempre vamos de la mano de otros inversores, ¿no? Intentamos no liderar rondas, sino que sea otro inversor el que lidere las rondas, y por eso es importante que las startups canarias también sepan un poco moverse en este ecosistema, ¿no? A nivel nacional. Y, por ejemplo, el tema de crowdfunding, que es súper interesante, ¿vale? Muy interesante. Hay plataformas de financiación participativa que es una forma muy... a lo mejor para unas fases más iniciales donde no necesites levantar mucho capital y todavía no tengas tanta atracción, ¿no? Como para que te entre un VC, puedes acudir a ellos, que con un buen proyecto además ellos te ayudan a enfocarlo, te ayudan a preparar un pitch deck, que bueno, si no saben es el documento con el que tú te presentas, es tu carta de presentación. Es súper importante hacer un buen pitch deck, es lo primero que nos llega. Y con eso decidimos si vamos a la siguiente fase o no, ¿vale? Y es muy importante hacer un buen pitch deck. En caso de que tengan dudas o que quieran más información de este tema, no duden en contactar conmigo. Pero bueno, lo que les comentaba, lo de las plataformas de financiación participativa, en Canarias hay una que es BD Capital, ¿vale? Que son expertos en temas de financiación y están metiéndose en proyectos tecnológicos también. Pero luego a nivel nacional pues tienes Startup Explore, tienes socios inversores, tienes la bolsa social para proyectos con un componente más social, Crowdcube. Yo creo que es interesante que ese tipo de plataformas las conozcan, vean cómo funcionan, porque es verdad que es más complicado que en fases iniciales. Hay pocos fondos como Archipiélago Next que se metan en las valoraciones y en las fases que nosotros nos metemos. Normalmente los fondos se meten en valoraciones superiores, con mayor tracción, con mayor desarrollo de la empresa, y sin embargo estas plataformas son una solución bastante interesante, ¿no? Bueno, sigo contándoles lo que les contaba antes del Venture Builder. Aquí colaboramos con Mentor Day.
porque entendemos que bueno, nosotros somos un equipo muy pequeñito, entonces todo lo que podamos hacer en colaboración, nos encanta lo que están haciendo y bueno, pues lo que se trata aquí es eso de coger proyectos en fase idea, lo que les comentaba antes, ¿no? A veces vienen con un PowerPoint, incluso a veces ni siquiera tienen un PowerPoint, simplemente una idea. Hay que crear el equipo de cero, ¿vale? Muchas veces, otras veces vienen con los equipos, pero lo normal es que no tengan equipo y tengan que empezar a buscar el CTO, el CMO. Entendemos que inicialmente, si es un proyecto tecnológico, tiene que haber un CTO y un CEO, y luego, bueno, pues a lo mejor un CMO. Nosotros ofrecemos sobre todo es mentorización y asesoramiento. Para eso utilizamos nuestra red de directivos dentro de las empresas también, de los socios. Y lo que les comentaba antes es que se constituyan en Canarias, y porque es dentro del objetivo de potenciar el ecosistema aquí en Canarias, ¿no? Y lo que nos gusta es lo que les decía, si tienen algo que ver con alguna necesidad o algún reto de nuestros socios, pues entonces ya ponemos a nuestro socio a trabajar a manga remangada y a ayudar, ¿no? A sacar el proyecto adelante. En este caso, el Venture Builder, la inversión que hacemos es inferior, como mucho en esta primera fase son 50.000 euros, pero se invierte por hitos, a medida que van consiguiendo objetivos, les va dando el dinero, y sí que les intentamos ayudar a conseguir otro tipo de financiación, tanto pública como privada, ¿vale? Bueno, aquí tienen un poquito... Me estoy Disculpa que te pasando. interrumpa, vamos simplificando si te parece para Sí, estoy dedicar. terminando. Muy bien, Nada, estas son disculpa, nuestras me sabe mal. participadas, SEED, Aceleración y Venture Builder. Y bueno, estos son los sectores en los que estamos actualmente, como ven, de todo tipo. Hay algunos que están dentro de los socios y otros no. Y las tecnologías en las que entramos, pero bueno, las tecnologías van variando y evidentemente, bueno, pues con eso también cambia esto y ya está. ¿Han visto qué rápido? Yo creo que lo otro es lo más interesante. Disculpa.